Efesios capítulo 6, versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Hoy, hermano, quiero centrarme en esta parte tan hermosa, tan sublime, que tiene que ver con esta primera parte de lo que el apóstol Pablo menciona en este versículo. Y tiene que ver con la fragilidad humana, tiene que ver con la debilidad del ser humano. El hombre, hermano, por constitución, por diseño biológico, el hombre es frágil. Si nosotros nos comparamos con, lo hemos dicho otras veces, nos comparamos con otros seres vivos, obviamente de la creación, nos damos cuenta que muchos de ellos tienen habilidades asombrosas desde que nacen. Desde que nacen. Muchos nacen caminando, a los pocos minutos de que nacen tienen que estar caminando como los venados o los elefantes, que a los pocos minutos, hermano, tienen que estar ya caminando porque de eso depende su supervivencia. Las tortugas, cuando tú ves esos documentales de las tortugas que nacen en las playas, inmediatamente cuando salen del cascarón, cuando rompen el cascarón, empiezan a nadar desesperadamente y a mover sus patitas y sus caparazones pequeñitos, corriendo, si se le puede llamar así a eso, ¿verdad? Que intentan hacer por llegar al mar, pero lo hacen inmediatamente. Bueno, tienen la capacidad incluso de reconocer cuál es la dirección correcta hacia el mar, porque no nacen junto al mar, nacen a muchos metros del mar, de donde las olas comienzan a llegar a la orilla de las playas, y tienen un instinto para poder orientarse. Qué increíble, hermano, son seres que acaban de nacer y ya saben cómo orientarse rumbo al mar para poder sobrevivir. Las mariposas monarcas, y algunos han ido aquí a los terrenos, a los santuarios de la mariposa monarca en el estado de México, en Michoacán. Qué maravilla que en cuanto nacen estos insectos, tienen un sentido de orientación, un GPS tan poderoso que ya saben la dirección que deben de tomar para volar miles de kilómetros rumbo a Canadá. Otros animales nacen con dientes, nacen con colmillos ya de una vez, para estar listos también para la defensa. Pero el ser humano nace en una condición de vulnerabilidad extrema, sin dientes, sin pelo, sin cabello, ciegos. Los seres humanos nacen prácticamente ciegos, no distinguen, no ven bien. Quizá el único instinto que tienen desarrollado es para comer. No pueden pararse, no podrían sobrevivir ni un solo día, no podrían sobrevivir más de quizá 48 horas sin ayuda. Esa fragilidad ya nos dice, hermano, que el ser humano va a ser débil toda su vida. Toda su vida. El ser humano quizá tiene otros factores que le han ayudado a ser el depredador número uno de la creación, y tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con esa capacidad de asemejarse a Dios. Pero con todo, hermano, el hombre va a ser siempre frágil toda su existencia. Aun cuando el ser humano tiene capacidades creativas, tiene capacidades de invención, tiene capacidades de control, todos los seres humanos, de una u otra manera, van a ser presas de miedos, van a ser presas de tristezas, van a ser presas de pruebas, de luchas que los van a someter a estrés, que los van a someter a duda, a cuestionarse muchas cosas que al final los pueden terminar llevando a sentimientos de destrucción o de autodestrucción.
Por eso terminas viendo que el ser humano es eso, un hombre muy frágil, un ser vivo muy frágil, pero también extremadamente destructivo. Y para los cristianos, hermano, no es diferente. Para nosotros, los que hemos conocido al Señor de manera particular, no es diferente. Solo que quizá aquellos que realmente estamos permitiendo que el Señor haga su obra en nosotros, somos conscientes de nuestra debilidad. Somos conscientes de nuestra fragilidad. Y ojalá, hermano, podamos tener esa humildad de tomar conciencia de cuán frágiles, cuán necesitados, cuán débiles somos. La Biblia misma nos recuerda cuando dice que lo vil y lo despreciado escogió Dios. Escucha, lo vil y lo despreciado escogió Dios. ¿Eso qué significa? Que todo el ser humano es débil, frágil, limitado. Pero hay unos que son más débiles, frágiles y limitados. Y esos somos nosotros, los cristianos. ¿Qué te parece? Pero Pablo dice en el capítulo 7, miserable de mí, miserable de mí. Y después agrega, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo entonces dice, soy un miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo está consciente. No nada más se limita a reconocer las debilidades, fragilidades, caídas, tropiezos y pecados de los demás, sino que él es capaz de reconocer los propios. El propio apóstol Pablo en otro lado va a decir, si tú ves a tu hermano en una debilidad, si tú ves a tu hermano en un pecado, tú que te consideras espiritual, repréndelo, pero antes, tómate a ti mismo en cuenta, porque tú también tienes tus propias debilidades y fragilidades. Entonces, hermano, como cristianos enfrentamos múltiples circunstancias, batallas, situaciones. Ya antes, hermano, hemos hablado de los grandes enemigos del cristiano, la carne, ¿te recuerdas? Estuvimos hablando de la carne, el pecado, Satanás, ¿verdad? Pero quizá, hermano, el enemigo más constante y más difícil de todos es la lucha contra nosotros mismos, contra nuestra propia mente, contra nuestro propio corazón. Nuestra propia mente nos traiciona. Muchos de nosotros nos autosaboteamos con las ideas, con los menosprecios, con el carácter a veces iracundo, a veces impaciente. Nos desanimamos, nos llenamos de vergüenza. ¿Sabes cuántos dejan de congregarse al año por razones de desánimo y de vergüenza? Ni siquiera de pecados, hermano. Pecados, digamos, que son realmente debilitantes. Hay muchos que tan solo el desánimo o la vergüenza, la pena a el qué dirán, el desánimo porque ya no estoy leyendo la Biblia o no estoy orando como antes, o sencillamente hay cosas que no me gustan y me causan desánimo. ¿Cuántos no quieren dejar de servir? Porque se sienten desanimados, a veces por circunstancias que son solamente el reflejo de la debilidad humana. La mente y nuestros sentimientos, hermanos, nos engañan. No nada más son los grandes saboteadores de nuestra vida. Nuestra propia mente y nuestro propio corazón es el gran mentiroso con el que tenemos que lidiar todos los días. No se equivoca el Señor cuando dice engañoso y perverso es el corazón. Y el profeta agrega, más que todas las cosas. Así que cuando tú te enfrentas ante una situación de engaño, una persona que te engaña, una circunstancia que sientes que fue falsa, puedes estar seguro que tu corazón es mucho más falso, que tu corazón es mucho más perverso.
Solo que ahora tienes a Cristo, tienes al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de alguna forma trabaja, moldea, resiste. Pero tu corazón también es engañoso. El creer que tenemos más poder, más conocimiento, más control, es un engaño también, que no hace más que evidenciar la misma fragilidad que tenemos. Cuando el ser humano se llena de soberbia, se llena de altivez, solamente está tratando de esconder, de enmascarar su propia fragilidad. Y bueno, ahí estamos como creyentes, como hijos de Dios, enfrentando todo esto. Pero como hijos de Dios, hermano, tenemos una gran ventaja. Porque en medio de toda esta lucha, toda esta fragilidad de la que ya he estado insistiendo, Dios quiere ayudarnos y quiere revelarse a nosotros, como ya lo ha hecho a través de Jesucristo, diciéndonos que no podíamos ser salvos por nosotros mismos, necesitábamos un Salvador. Ahora, nuestro Dios poderoso, nuestro Dios alto, nuestro Dios sublime, nuestro Dios soberano, nuestro Dios grande en misericordia, quiere dotarnos de dirección, quiere dotarnos de fuerza, quiere dotarnos de consuelo, quiere sacudir esa autoconfianza y autocomplacencia y hacernos saber cuánto lo necesitamos, hermano. Y una de esas formas en que el Señor lo va a hacer, una de esas maneras en que su gracia abundante nos quiere sostener, construir, edificar, fortalecer, confrontar ante esta debilidad que tenemos y que somos, es a través de una fuente poderosa que Dios nos ha dado. Y esa fuente es el libro de los Salmos. Y es aquí donde llegamos al tema del día de hoy. El libro de los Salmos es una fuente esencial para la vida del cristiano, que muchas veces es menoscabado, tenido en poco, menospreciado, desatendido, poco valorado, poco valuado, poco evaluado entre los propios creyentes. El libro de los Salmos, hermano, es una de las joyas más grandes que hay, no solamente de la Biblia, sino de la literatura universal. El libro de los Salmos está considerado como una joya, hermano, dentro de la poesía universal. No por nada, hermano, se encuentra al centro de la Biblia. Pudiéramos decir entonces, de una manera metafórica, que el libro de los Salmos es el corazón de la Biblia. Es el corazón de las Escrituras. En las páginas de los Salmos vas a encontrar una riqueza espiritual incomparable, una riqueza espiritual incomparable. Aquellos que quieren ser muy espirituales, que se creen muy espirituales, que piensan que son muy espirituales, a veces sus razones espirituales y sus pensamientos espirituales están en muchos datos, en muchos lados, en muchas prácticas, pero a veces no están basados en los Salmos. A veces es más en experiencias. A veces aquel que se cree espiritual tiene fundamentos más en sus experiencias místicas, más en sus fantasías místicas, en sus supercherías. Pero los salmos tienen un contenido legítimo de espiritualidad incomparable. En el libro de los Salmos vas a encontrar las palabras de alabanza más abundantes. Hay quien dice, es que yo no sé cómo alabar a Dios. Bueno, tienes un semillero, tienes un catálogo de palabras abundantes en el libro de los Salmos de cómo poder expresarte a Dios. Muchos dicen, yo no sé cómo orar. ¿Cómo voy a orar? Bueno, los salmos, hermanos, son oraciones. Los salmos son comunicación, comunión con Dios, súplicas. Así que si tú quieres aprender a orar, los salmos también son un buen modelo donde puedes empezar a aprender.
Los salmos son expresiones de gratitud constante. Si nosotros no aprendemos a ser agradecidos, hermano, nos vamos a alejar del evangelio, de la santidad. Porque, hermano, si hay un principio que el cristiano tiene que tener todo el tiempo es ser agradecido. El libro de los Salmos tiene confesiones de arrepentimiento. Si quieres o necesitas presentarte delante del Señor con un corazón arrepentido, el libro de los Salmos te puede ayudar. Porque a veces, hermano, cuando estamos arrepentidos por una situación, no sabemos qué decir. Los salmos te pueden ayudar cuando tus palabras no te fluyen para decirle a Dios cuán arrepentido y dolido te sientes de haberle ofendido. Pero los salmos, hermano, no nada más nos van a servir como alabanza o como oración o como un recordatorio de cómo poder hablar con Dios. Las palabras escondidas en los salmos tienen una riqueza mucho más amplia que hoy quiero acercarte un poco a ti, si tú abres tus oídos. El príncipe de los predicadores, tú ya sabes quién es, dijo acerca de los salmos: cada salmo parece haber sido escrito para el hombre, en cualquier circunstancia en la que éste se encuentre. Y Carlos Spurgeon dice, parece ser, porque es obvio que los salmos no fueron escritos en primera instancia para el hombre, fueron inscritos para Dios. Fueron inscritos para hablar de Dios, para mostrar a Dios, para exaltar a Dios. Pero cuando uno los ve con detenimiento, parece que fueron escritos para el hombre. Para que el hombre pueda encontrar a Dios. Y me gusta lo último que él dice, porque eso es muy cierto. En cualquier circunstancia en la que se encuentre. Muchos corremos antes con el abogado, cuando tenemos una circunstancia de conflicto con otra persona. Muchos corremos con el psiquiatra, cuando tenemos una circunstancia de depresión o de confusión. Muchos corremos con el pastor, cuando tenemos una circunstancia donde pensamos que estamos quizá en una situación de pecado o en una situación de lucha espiritual. Pero ¿por qué no corremos a los salmos? Los salmos han sido no nada más un himnario de canciones. Hermano, yo me recuerdo que cuando yo conocí al Señor por allá de los años 80, quizá más del 50% de los cantos que se cantaban, más del 50%, quizá un 70%, tenían inspiración en los salmos. Tan era así que llegábamos los recién convertidos, los que apenas estábamos llegando a la iglesia, y cuando estaban los cantos, hermano, la persona de al lado nos acercaba a la Biblia con un salmo abierto. Oh, recuerdo tantas veces que así me hicieron a mí. Y me decían, mira. Y entonces ahí yo, en el salmo, miraba la letra de lo que se estaba cantando y entonces podía cantarlo. Hoy, ¿qué porcentaje de lo que cantamos son salmos? No estoy diciendo que no se cante otra cosa, porque el propio apóstol Pablo dice, canten himnos también, canten cantos espirituales. Pero ¿qué porcentaje de salmos entonamos en un culto? Pero los salmos eran el himnario de Israel. Eran lo que cantaban en el templo. Eran lo que cantaban posteriormente en las sinagogas. Pero no es solo eso, hermano. Para nosotros ahora, los que hemos llegado al conocimiento de Jesús, los salmos son un regalo que Dios nos ha dado, número uno, para revelarnos las maravillas propias del Mesías. Escucha eso. Jesucristo dijo, cuando le habló a los caminantes de Maús, ¿qué no saben ustedes todo lo que la ley
los profetas y los salmos hablaron acerca de mí. ¿Qué relevancia tendrá el libro de los salmos? Que Jesucristo los pone todos los salmos a la par del libro de la ley, el Pentateuco, de los escritos de los profetas. ¿Qué relevancia tendrá el libro de los salmos? Nosotros, por cuestiones didácticas, hermano, por cuestiones de organización bíblica, hemos puesto al libro de los salmos ahí en los libros sapiensales o en los libros poéticos, como tú quieras llamarles. Pero los salmos, aunque son parte de la poesía de Dios o de la poesía bíblica, aunque sí son parte de la sabiduría bíblica, tienen un lugar privilegiado. Jesucristo los puso en un lugar especial y dijo: cuando ustedes leen la ley y el Pentateuco, deberían de buscarme a mí, al Mesías prometido. Cuando ustedes leen los Ketubim, los profetas, ustedes deberían buscarme a mí, el Salvador. Y cuando ustedes leen los salmos, ustedes deberían de maravillarse, porque ahí estoy yo escondido. Entonces, hermanos, los salmos son un libro que son mucho más que un himnario. Son una fuente que nos muestra, que nos refleja y que nos revela el centro de nuestra fe, es decir, a Jesucristo. ¿Y qué dijo Jesucristo antes de partir? No los dejaré solos. Vendré a mí mismo. No os dejaré huérfanos, enviaré al Espíritu Santo. Estaré con ustedes todos los días. ¿Y cómo es que hace eso? Por supuesto, el Espíritu Santo es Dios y Él está dentro de nosotros. Pero ¿no te parece que una forma de acercarnos a encontrar a Jesucristo es en toda la Biblia? Y de una manera especial, por las características propias, es el libro de los Salmos. Si tú y yo tan solo leyéramos el libro de los Salmos para encontrar a Cristo, para encontrar el carácter de Cristo, para encontrar la fortaleza de Cristo, para encontrar la dirección de Cristo. Los salmos entonces, hermano, ante esta realidad, son una fuente inagotable de fortaleza y de inspiración. Y lo ha sido, hermano, para millones de creyentes durante toda la historia. El del libro de los salmos se han escrito muchos libros de comentarios acerca de los salmos. Quizá uno de los comentarios más valorados es el Tesoro de David, un libro donde Carlos Spurgeon comenta casi versículo por versículo los 150 salmos. Hay algunos otros comentaristas que también han hecho ese trabajo de comentar versículo por versículo o salmo por salmo cada uno de ellos. Pero hoy solamente quiero mencionarte algunas pocas cosas de este maravilloso libro. Digamos, lo que quizá ya muchos saben, que el libro de los Salmos es el más extenso de la Biblia. 150 capítulos. El segundo libro más largo tiene 66 libros. ¿Alguien se acuerda cuál es? El libro de Isaías, 10 puntos. Es el segundo más largo. Eso quiere decir que el libro de los Salmos es más de 2 veces más extenso que el libro más largo o el segundo libro más largo de la Biblia. Cada uno de esos 150 capítulos son en realidad canciones y poemas. Todos y cada uno de ellos están escritos en poesía. Algunos de ellos tienen una parte combinada de prosa y poesía, pero básicamente es poesía, con características muy propias de la poesía hebrea, que hoy no vamos a verlo, porque algunos dirán los salmos, algunos los leerán y dirán: yo aquí no veo poesía, yo no veo versos, yo no veo métrica.
Quizá no la vas a ver porque es diferente la poesía hebrea a la poesía occidental, donde la métrica es diferente, pero es poesía. Cada uno de ellos tenía música. Lo sabemos, hermano, por las propias descripciones y por las propias anotaciones que algunos salmos tienen acerca de en qué tono o con qué instrumentos debían ser tocados. Así que podemos decir que todos tenían un acompañamiento musical que obviamente la historia hizo que se perdiera. Hoy no sabemos cómo era esa música, debió haber sido sublime, debió haber sido maravillosa. Y ahora, hoy Dios ha dotado a artistas cristianos, artistas que aman a Dios, artistas que tienen pasión por el Señor, a que pongan su corazón al servicio del Señor para que sus habilidades musicales puedan ponerle nuevas notas, nuevos tonos, nuevas melodías, como los salmos que acabamos de entonar hace un rato. Entonces, cada uno de ellos son son canciones. Vamos a encontrar en estas canciones diversos géneros. Algunos van a ser explícitamente cantos o salmos de alabanza. Vamos a encontrar ahí oraciones de súplica. Vamos a encontrar otros salmos que son lamentaciones, lamentos en sí mismo. Otros cuyo propósito es transmitir sabiduría. Y vamos a encontrar otros más que van a ser canciones didácticas, como el Salmo 119, el salmo más largo, el salmo más extenso de la Biblia, cuyo propósito no nada más era exaltar la relevancia de la palabra de Dios. Ese es el tema. El tema del Salmo 150 es exaltar la relevancia, la importancia y el valor de la palabra de Dios. Interesante que el salmo más largo sea ese su propósito, pero además el Salmo 119 tenía como propósito enseñar a leer. Era el salmo que se usaba y todavía se sigue usando entre el pueblo judío para enseñar a los niños el alfabeto, porque cada una de sus secciones o de sus párrafos que conforman el Salmo 119 son un acróstico con la letra inicial de cada una de las letras del alfabeto, que no se llama alfabeto, se llama, ¿cómo se llama? Alefato, de las letras hebreas. Los autores, muchos piensan que los salmos fueron escritos por el rey David en su totalidad, lo cual no es cierto. Los salmos son una expresión del corazón humano de múltiples personas, todas ellas inspiradas por el Espíritu Santo. David es el más prolífico, fue quien más salmos escribió, 73 salmos. Quiere decir que más de la mitad de los salmos que nosotros tenemos en nuestra Biblia fueron escritos por el dulce cantor de Israel. Por ejemplo, algunos de los salmos que reflejan esa gran sensibilidad espiritual y ese amor profundo que tenía David. El más famoso de todos, ¿cuál será? Salmo 23. El Salmo 23 es el salmo más famoso. Muchos piensan que este salmo debió haber sido escrito como un recuerdo, como una remembranza de sus días cuando él era un pequeño pastor cuidando las ovejas de su padre. Y bajo ese pensamiento se escribió: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Yo a veces me imagino, ¿en qué momento lo habría escrito? ¿Lo habría escrito cuando era pastor y no tenía nada más que el privilegio de ser el hijo más pequeño de su casa y tener el privilegio de cuidar y hacer algo con esas ovejitas? ¿O lo habré escrito cuando yo era un rey consumado y entonces decía: tengo ejércitos, tengo banquetes, tengo un palacio, tengo lujos, tengo esposas, tengo hijos, pero nada me llena como me llena el Señor? Cuando lo tengo al Señor, nada me falta. Y si no lo tengo a Él, no tengo nada. Escribió el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Un salmo escrito ante un pecado, ante una caída, ante un tropiezo terrible.
cometió adulterio y mató a uno de sus mejores amigos, o mandó matar a uno de sus mejores amigos, y ante la angustia y el arrepentimiento escribe: ten piedad de mí, conforme a tu misericordia. O el Salmo 27, que narra su miedo ante la persecución y ante la incertidumbre del mañana. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién he de temer? Otro autor, quizá el segundo más prolífico que escribe, es Asaf, director principal de los músicos y cantores en el tiempo de David. Recuerda que David, tenía varios líderes, no tenía uno, no era un líder, tenía varios líderes. Uno de los que más destacan precisamente por su corazón lleno de inspiración era Asaf. Él escribe varios salmos de adoración, de súplica y también de incertidumbre. Quizá uno de los más conocidos es el Salmo 73, donde él escribe: ciertamente Dios es bueno para con Israel. Pero antes escribe sus dudas y sus temores, y al final concluye: ciertamente Dios es bueno para con Israel. O el Salmo 50, que dice: el Señor, el Dios de los ejércitos, habla. Haciéndonos saber, hermano, que Dios no es solo un Dios que está lejano, sino que está tan cercano que habla al corazón del hombre. El Dios de los ejércitos, poderoso, grandioso, sublime, me habla. ¿No es eso, hermano, una gran esperanza? Saber que Dios es grande y poderoso, pero nos habla. Otros autores de los salmos también que la Biblia menciona son los hijos de Coré. Se sospecha que esos eran líderes de alabanza en el templo. Escribieron salmos. Parece que escriben salmos pensando en el culto, específicamente para ser cantados en el culto. Por lo tanto, los salmos escritos por los hijos de Coré son profundamente devocionales y profundamente reflexivos, como el Salmo 42, maravilloso salmo, uno de mis favoritos sin duda, que una de sus partes dice: así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Un salmo que habla ¿de qué? Del deseo de estar con Dios, de disfrutar a Dios. Por ahí hay algunos salmos, hermanos, que escribe Moisés, que seguramente recopilaron desde el tiempo en que Moisés escribió el Pentateuco, y no sé de qué manera los traen y los insertan en el canon de los salmos, donde Moisés escribe algunos. Quizá uno de los que tú puedes mirar ahí es el Salmo 90. Un salmo que nos habla precisamente de cuál pequeño es el hombre y cuán grande es Dios. Salomón es otro que también escribe, el hijo de David, el rey más sabio, conocido como el más sabio, pero también el más torpe. Escribe algunos salmos como el Salmo 72. Como rey, este salmo es un salmo donde Salomón dice: ayúdame a reinar con tu bendición. Y hay algunos otros salmos anónimos, hermano, que simplemente están ahí, no sabemos quién los escribió, pero están ahí, hermano, reflejando, hermano, sin duda, que los salmos tampoco fueron escritos en una misma época. No fueron escritos en un mismo periodo de tiempo, sino fueron compilados durante varios años. Uno de los salmos que no sabemos quién lo escribió es el Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Hay otros salmos además que no están dentro del libro de los salmos. Eso es algo que a veces muchos no sabemos. Hay otros salmos que no están dentro de los 150, pero que están ahí escondidos en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, el cántico de Moisés en Éxodo 15, el cántico de Débora, allí en el libro de Jueces, el salmo de Ana, ahí en el inicio del libro de Primero de Samuel, o el canto del profeta Habacuc, ahí en el capítulo 3 de Habacuc.
Son considerados también salmos por su estructura, por sus características, por su contenido poético y sublime, aunque por supuesto, ya lo dije, no están dentro del canon de los 150. Los salmos, hermano, fueron esenciales en la adoración colectiva del pueblo de Israel. Llegó un momento, una vez que se consideraron parte esencial del canon del Antiguo Testamento, de lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento, se consideraron indispensables, esenciales en las reuniones colectivas del pueblo de Israel. Y esto es una herencia que nosotros como cristianos tenemos, porque nosotros, los herederos de la palabra de Dios, de la historia bíblica, seguimos creyendo la importancia y la relevancia de los salmos en la vida espiritual. Yo creo, hermano, que algo que Satanás ha tratado también, entre todo lo que ha tratado de robar a la iglesia cristiana, es que pongamos atención y foco en los salmos. Como yo te dije, hermano, en los 80s cantábamos salmos, pero seguramente antes de los 80s, en los 60s, 50s, 40s, se cantaban más salmos, quizá, de los que yo cantaba cuando yo conocí al Señor. Pero hoy te puedo decir, hermano, que yo de repente veo lo que se está cantando y digo, no está mal, puedo insistirlo, no quiero que pienses que estoy diciendo que no se pueda cantar otra cosa, pero me parece que estamos olvidándonos de cantar salmos. Estamos olvidándonos de tomar la grandeza de lo que los salmos dicen y ponerlos. Hermano, a veces, hermanos, se reversionan salmos, pero que solamente parecen que son apropiados para cantar o para danzar. Porque pareciera que hay salmos como que la letra, ay no, como que esta letra no va con la época, como que esta letra es demasiado de lamento, o como que esta letra es demasiado agresiva. Y hay letras que ciertamente uno dice, ¿por qué? ¿Por qué esas letras? Bueno, ahí es donde vale la pena profundizar. ¿Por qué se escribió? ¿Para qué se escribió? ¿Y por qué se cantaban? Porque lo más increíble es que se estaban cantando. La iglesia, hermano, ha sido heredera de los salmos. Y los reformadores, hermano, de manera particular consideraron que había que dejar un poquito de lado tanto canto gregoriano, que a veces empezaban a exaltar a la Virgen, al Papa y a los santos, y había que retomar la pureza de aquellos cantos que realmente engrandecen al Dios bíblico. El libro de los Salmos. Podemos decir entonces que los salmos ahora son o deben ser o pueden ser parte de nuestra adoración comunitaria como iglesias para expresar nuestra alegría, para expresar nuestro dolor, para expresar nuestra necesidad, para expresar nuestra gratitud. Porque los salmos fueron inspirados por el Espíritu Santo para conectar el corazón de Dios con la experiencia personal o colectiva de los cristianos. Otro dato, los salmos están estructurados no como un solo libro, sino como 5 tomos. En realidad, el libro de los salmos son 5 tomos o 5 colecciones de canciones. Algunos hermanos piensan que estos 5 tomos fueron acomodados de esa manera por los israelitas, por los judíos que armaron el libro de los salmos, para hacer una imagen como un espejo del Pentateuco, pero con canciones, donde cada uno de estos 5 tomos corresponden a cada uno de los 5 libros del Pentateuco. Así entonces, el primer libro, del Salmo 1 al Salmo 41, son cantos de alabanza personal y de gran confianza en Dios. El libro 2, del Salmo 42 al 72, son oraciones en grandes tiempos de necesidad. El libro 3, del Salmo 73 al 89, son mayormente reflexiones sobre la grandeza y la soberanía de Dios. El libro 4, del Salmo 90 al Salmo 106, son cantos que reafirman la fidelidad de Dios ante su pueblo en frente de cualquier circunstancia.
Y el quinto libro, del Salmo 107 al Salmo 150, son alabanzas que engrandecen el poder y el triunfo de Dios con expresiones de gratitud. ¿Cuáles son sus temas principales de los salmos? Hay muchos temas, hermano. Tú puedes encontrar en un libro de estudio de los salmos muchas categorizaciones, múltiples. Yo te voy a decir solamente una. Los temas que pueden destacarse en medio de los salmos son alabanza, es decir, el reconocimiento de Dios como creador y soberano, como rey. Un ejemplo, el Salmo 8. Señor nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Confesiones. El arrepentimiento es un tema constante en el libro de los Salmos. Un ejemplo, el Salmo 51:1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Cantos o canciones de súplica. Estas son clamores buscando ayuda en momentos de angustia. Un ejemplo, el Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo que el Señor Jesucristo va a citar también en la cruz. Otro tema son acciones constantes de acciones de gracias, expresiones de gratitud por lo bueno, por lo fiel que ha sido el Señor. Un ejemplo, el Salmo 103:1. Bendice, alma mía, al Señor y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Salmos de confianza, declaraciones de fe, diciendo que Dios y solo Dios es nuestro refugio. Ejemplo, el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Salmos mesiánicos, muy importantes porque esto es una parte para nosotros como cristianos fundamental. En los salmos hay profecías acerca del Cristo. Un ejemplo, el Salmo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y hay salmos, quizás los más difíciles de entender o para muchos de cantar, son los salmos conocidos como imprecatorios, los cuales son llamados a la justicia divina en medio de la opresión, como el Salmo 109, versículo 6. Pon sobre él al impío y al diablo para que esté a su diestra. Son salmos donde piden a Dios venganza. A lo largo de la historia, hermano, muchos nos han dicho la importancia de los salmos. Muchos ministros, muchos hombres de Dios nos han dicho la importancia de reflexionar en este libro maravilloso. Algunos de ellos, San Agustín de Hipona reflexionó acerca de los salmos. Él escribe también un libro acerca de los salmos y él dice: el alma que busca a Dios con esta intensidad será satisfecha solo por él. ¿Con cuál intensidad? Con la intensidad de los salmos. El hombre que busca a Dios con esta intensidad, la intensidad que está ahí reflejada en el libro de los salmos, será satisfecha solo por él. ¿Te has acercado al libro de los salmos con intensidad? ¿Te has acercado al libro de los salmos con un corazón apasionado? Martín Lutero, el gran reformador que hemos hablado ya bastante, él, hermano, describió a los salmos como el pequeño himnario donde se encuentran las más dulces alabanzas a Dios. Para Martín Lutero, hermano, los salmos eran la forma más pura y directa de alabanza, como una forma de decir: no sabes qué cantar, no sabes qué decirle a Dios, abre un salmo. No estés quebrándote la cabeza. ¿Cómo le digo que lo amo? ¿Cómo le digo que Él es bueno? ¿Cómo le digo que lo necesito? No te quiebres la cabeza. Ve, abre tu Biblia y lee un salmo en voz alta con todo tu corazón. Eso es una manera pura y directa de acercarte al Señor. Hoy estamos tan inmersos en la mentalidad de lo nuevo, en la mentalidad de lo orgánico, en la mentalidad de lo que fluya, y pensamos que nadie debe de ayudarnos, nadie debe de auxiliarnos, hermano. ¿Por qué el Señor dejó 150 salmos? Porque ni somos orgánicos, ni fluye nada de nuestra cabezota ni de nuestro corazón, ni somos absolutamente nada novedosos ni creativos. Pero ya el Espíritu Santo hizo todo eso. Así que no tengas miedo de parecer repetitivo. Solo que no lo repitas de manera mecánica, hazlo con un corazón apasionado. Juan Calvino, otro reformador,
Él dijo que los salmos eran un espejo del alma humana. Ahí están todas las pasiones, ahí están todas las emociones, ahí están todas las bajezas, pero también todo lo sublime que el ser humano puede tener en su corazón. Cuando él hace comentarios acerca de este libro, él dijo: no hay una emoción, escucha, no hay una emoción de la que alguien puede estar consciente que no se represente aquí, hablando de los salmos, como un espejo. En otras palabras, si un psicólogo quisiera analizar y encontrar todas las pasiones y todas las emociones humanas, valdría la pena que estudiara el libro de los salmos, en vez de estudiar al pornográfico de Freud. Calvino entonces veía en los salmos, hermano, una representación fiel de todas las emociones y de todas las expresiones humanas, desde el acto de la fe, confianza y seguridad hasta la depresión y la desesperanza. Un pastor alemán de nombre Dietrich Bonhoeffer, que fue perseguido por el régimen nazi, hermano, durante su encarcelamiento, él escribe: el libro de los Salmos es un espacio donde aprendemos a orar, a alabar y a confiar en Dios, incluso en la más profunda oscuridad. ¿Alguna vez te has sentido en una profunda oscuridad? Bueno, imagínate a alguien que está en la cárcel. Ahora imagínate que está en la persecución nazi. Y entre todo lo que él pudo leer, seguramente tuvo tiempo de leer mucho, él dice: he aprendido a orar, he aprendido a alabar y a confiar en Dios por el libro de los Salmos. Ya nuestro constante y siempre citado Carlos Haddon Spurgeon, en el libro que ya te mencioné hace rato, él dice: los salmos son una especie de santuario donde el alma se refugia de toda tormenta. Solo Spurgeon podía hablar así. Los salmos son entonces la herramienta indispensable de la vida cristiana para poder refugiarse en medio de toda situación y encontrar algo que la Biblia o que el libro de los Salmos, encontrar la palabra más constante, porque la palabra más constante del libro de los Salmos es misericordia. ¿Cuál es la palabra que más aparece en el libro de los Salmos? Misericordia. El teólogo autodidacta A.W. Tozer reflexionó sobre los salmos y dijo: el hombre no puede adorar a Dios de manera auténtica sin una conciencia profunda en la majestad de su ser. Y los salmos nos muestran esa majestuosidad y nos enseñan a rendirnos ante ella. Si hay alguien que se dice cantor, ministro de alabanza, alabador, salmista, levita y cualquier cosa se les ocurre a los que tocan y cantan en las iglesias, y no dedica tiempo de su vida a leer, a estudiar, conocer los salmos, es un fraude. Se llaman salmistas porque cantan, pero no conocen, no se refugian, ni se sumergen en el libro que muestra la más grande expresión de la santidad, majestuosidad y grandeza de Dios. Todos los cantores y músicos de esta iglesia deberían estar persuadidos, por no decir obligados, de leer los salmos de una manera diferente a como lo han estado haciendo hasta el día de hoy. El puritano John Owen, por ahí del siglo XVIII, él dijo: los salmos son la mayor escuela. Los salmos son la mayor escuela para aprender a orar y adorar que puede encontrar un cristiano.
John Wesley, fundador del metodismo, hermano, enfatizaba los salmos como la ayuda más importante para la oración y la devoción cristiana. El hermano R.C. Sproul destacó la relevancia de los salmos en la vida cristiana señalando lo siguiente: los salmos nos enseñan a orar, nos enseñan a alabar y nos enseñan a confiar en Dios en toda circunstancia. ¿Qué no es esto la vida cristiana? Oración, alabanza y confianza en Dios. ¿No es este el reto del cristiano todos los días? Orar, alabar y confiar en el Señor. Y bueno, tampoco puedo dejar de decirte lo que el hermano Otto, el doctor Otoniel Ríos decía. Los salmos son la escuela, algo parecido a Owen también, ¿verdad? Son la escuela para que el cristiano aprenda a orar y adorar en medio del pueblo de Dios. No es ni un libro misterioso, ni es un libro aburrido. No es simplemente un libro de poemas antiguos. Debe ser visto como un refugio, algo que te va a dar protección. Debes de verlo como una casa, como un castillo, como una fortaleza. Pero también es una guía. Debes de verlo como una flecha, como una señal, como como una brújula. Estas dos imágenes te pueden ayudar mucho cuando pienses en los salmos y lo que te van a dar. Te van a dar un castillo que te va a refugiar y te van a dar una brújula para cuando te sientas perdido. Estas dos imágenes, estos dos íconos, creo que pueden representar de una manera muy general el contenido de los salmos. Y como ya lo dijimos, lejos de ser solo poesía, lejos de ser solo canciones, son ¿qué cosa? Un espejo de tu corazón, un espejo de tu alma. Así que ahí vas a encontrar tus emociones, ahí vas a encontrar tus luchas, ahí vas a encontrar tus batallas, tus fragilidades. En las páginas de los salmos vas a encontrar a personas reales, a personas verdaderas, a personas que existieron. David, Asaf, Salomón, Core, Moisés, los hijos de Core, no son leyendas. Son personas reales que vivieron y que lidiaron con los mismos problemas reales que nosotros lidiamos todavía. Ellos también sintieron miedo, sintieron dolor, sintieron que su fe flaqueaba, sintieron ganas de no seguir adelante, sintieron coraje, sintieron odio, sintieron resentimiento, querían vengarse con sus propias manos, sintieron pérdidas, sintieron luto, pero también sintieron gozo, alegría, gratitud, plenitud, satisfacción. Cada una de las emociones más profundas, ellos las sintieron igual que tú y que yo. Así que podemos decir que cada salmo de la Biblia nos recuerda cada una de las estaciones, cada uno de los estadios del ser humano, del creyente. A veces en primavera, rebosantes. A veces en verano, activos, exitosos. A veces en otoño, decadentes, meditabundos. Y a veces en invierno, depresivos, decaídos, casi muertos. Pero al final cada salmo, en medio de cualquier estadio emocional, cada salmo nos recuerda algo: que Dios es digno de alabanza, número uno. Es digno de confianza y siempre está contigo. Algunas de las situaciones que puedes encontrar donde el salmo te va a dar dirección, consuelo, fortaleza. ¿Cuándo hay alguien aquí que ha sentido miedo, que ha sentido temor? ¿Alguien aquí ha sentido temor alguna vez en su vida por una situación, por un reto, por algo que tiene que hacer? El Salmo 27:1 te dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?
¿Te has sentido triste? Como que necesitas una palmada en tu espalda. Como que necesitas que alguien sencillamente se siente contigo y te escuche. Como que necesitas que alguien consuele tu corazón y te diga, hey, todo está bien. Para ti, David escribe, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Alguna vez has tenido necesidad de decirle a Dios, gracias, y no sabes cómo? ¿Alguna vez te has sentido con la respuesta o con la provisión de Dios y sientes que desbordas de alegría y dices, ¿cómo le digo al Señor que me siento tan contento por lo que hice o por lo que Él me ayudó o por lo que logré gracias a Él? El Salmo 100 dice, entra por las puertas con acción de gracias, entra por los atrios con alabanzas, alábale, bendice su nombre. ¿Cuántos tienen dolor físico? ¿Cuántos tienen una enfermedad? Les duele la espalda, les duele la ciática, les duele, no sé, hermano, o les duele el corazón. Cuando están pasando por una enfermedad difícil, diabetes, cáncer. Y en medio de la enfermedad, ¿será que el Señor dice algo? Hermanos, se han escrito libros enteros sobre cómo los salmos pueden ayudarnos a enfrentar las enfermedades, no nada más consolándonos, sino incluso cambiando nuestra actitud de manera consistente ante la enfermedad, logrando en muchos casos sanar de ellas. No que los salmos son como una especie de libro mágico que tú lees como que si fuera un libro de hechizos, ¿verdad? No, sino que el salmo tiene tal poder, porque es el Espíritu Santo quien inspiró esta bendita palabra, que puede transformar tu corazón, puede transformar tu mentalidad. Porque hay enfermedades que ciertamente están muy relacionadas con un estado emocional. Y si tu estado emocional cambia y mejora, ciertas enfermedades, quizá no todas, ciertas enfermedades pueden también revertirse. Pero para aquellos que están en enfermedad, el Salmo 41, versículo 3 dice, Jehová te sustentará sobre el lecho de tu dolor. En mi enfermedad, Señor, tornarás en salud. Amén. ¿Alguien ha pecado? ¿Alguien ha caído? ¿Alguien ha cometido un pecado y ha sido sensible para que el Espíritu Santo le haga darse cuenta de ese pecado, de esa falta, de esa falla, de esa ofensa a Dios? El Salmo 51, quizá el salmo por excelencia del arrepentimiento, nos dice en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me alejes de tu bendita presencia. Cuando te sientas lejos, cuando Satanás te diga, caíste otra vez, Dios ya no te ama, Dios ya no te va a ayudar. Ya eres indigno. Mejor regrésate al mundo, mejor regrésate a donde antes pertenecías. Ve a los salmos y recuérdale no al diablo, a tu propio corazón. El Señor tiene misericordia de los que con corazón humilde lo buscan. ¿Alguna vez te has sentido solo? Hermano, hay un momento en la vida cristiana donde nos vamos a sentir solos. Nos vamos a sentir abandonados, no comprendidos. Nos abandonan nuestros padres, nuestros esposos, a veces nuestros hijos, precisamente porque hemos llegado a la fe. O a veces esa soledad sucede porque queremos buscar y servir más al Señor y vamos a encontrar siempre quien piense que no deberíamos darle tanto a Dios. Cuando te sientas solo, recuerda que el Señor te dice en el Salmo 34, 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y Él salva a los contritos de espíritu. Cercano está Jehová. Hay otro salmo también que dice, aunque padre y madre te dejaren,
Así que la soledad, hermano, para los cristianos es solamente un estadio mental del que podemos salir tomados de la mano del Señor. Tú puedes ir a un psicólogo, puedes ir y pagar terapias para que tu soledad sea, pero hermano, ningún psicólogo va a poder quitarte la soledad, porque ningún psicólogo tiene el poder para estar contigo todo el tiempo. Pero Dios sí, porque Él es omnipresente. ¿Cuántos se han sentido tontos, torpes? ¿Cuántos han sentido como que no son capaces de entender, de aprender, de resolver cosas, situaciones, de decidir, de tomar decisiones? El Salmo 119, 105, entre muchos otros, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Necesitas dirección? Ve a la palabra. Él es la lámpara que necesitas. Él va a iluminar tu camino. ¿Te has sentido expuesto? ¿Te has sentido perseguido? ¿Inseguro? El Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El libro de los Salmos nos asegura que Dios es nuestro alto refugio, donde podemos estar seguros. Finalmente, hermano, cualquiera que sea tu circunstancia, porque podríamos aquí mencionar muchas más cosas. Hay Biblias, hermano. Yo me recuerdo que los libros de los Gedeones, todos los libros de los Gedeones, no sé si todavía, pienso que sí, en la parte de hasta atrás le dedican una parte a los salmos, donde tú puedes encontrar, y hay algunos otros textos también de la Biblia, mayormente salmos, ayuda para todo momento. El Salmo 34:1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará continuamente en mi boca. Este salmo es un desafío a que no importa cuál sea tu circunstancia, no importa cómo estés pasando o qué estés pasando, tu alabanza a Dios no depende de tus circunstancias. Tu adoración a Dios no depende de tus circunstancias, depende de quién es Dios en tu vida. Él siempre es digno, sin importar por lo que tú estés atravesando en tu vida. Ahora, después de todo esto, hermano, quiero entrar a la parte final con una pregunta. Después de todo esto, ¿por qué no estamos dedicándole el tiempo necesario y suficiente a la lectura de uno de los más grandes y maravillosos regalos que Dios nos ha dado, que es el libro de los Salmos? Cuando alguien te dice, lee tu Biblia, quizá piensas en Génesis para empezar de manera, ¿cómo se dice?, ordenada. Quizá otros piensan en los evangelios, porque hay que conocer la obra de Jesús. Quizá otros piensan en las cartas de Pablo, porque es importante conocer la doctrina para la iglesia. Quizá otros piensan en los profetas, porque hay que saber los grandes misterios y voces de Dios. Pero ¿por qué no piensas en los salmos? Ya lo dije y lo vuelvo a repetir. Los salmos no son poesía antigua solamente. Los salmos no son nada más palabras hermosas, tejidas con maestría. Son un manual de Dios dentro del gran manual que es la Biblia. Son un manual de Dios dentro del gran manual que es la Biblia entera, para enseñarnos cómo Él quiere ayudarnos, para enseñarnos que Él entiende que somos débiles, frágiles y necesitados. Te quiero dar
4 razones rápidamente por las cuales tú deberías leer los salmos y profundizar en ellos. Número 1, la lectura de los salmos va a fortalecer tu relación con Dios. Los salmos te van a enseñar a orar con sinceridad. Los salmos te van a enseñar a alabar a Dios, no importa tu circunstancia. Los salmos te van a acercar al carácter de Dios, conocer su carácter, sus atributos. Los salmos te van a enseñar que eres libre de tener emociones y expresarlas, que no tienes por qué reprimir tus emociones, no delante de Dios. Aunque te parezcan emociones que no deberían ni siquiera mencionarse, como querer que tus enemigos o los que te hacen daño sean destruidos. Esa emoción, alguien te puede decir, no hermano, no debe de sentir eso. No debo de sentirlo, pero lo siento. O cuando te sientes tan deprimido que quisieras que te tragara la tierra. Alguien te va a decir, no hermano, ¿cómo? Si usted es cristiano, de victoria en victoria, de gozo en gozo. Pues no debería, pero lo siento. Por eso no vengas con un cristiano de esos, hermano. Mejor ven con Dios, ven a los salmos y ahí el Señor te va a decir, yo entiendo eso que sientes y te quiero ayudar para que puedas vencerlo. Ahora, también de repente venimos con un hermano y decimos, tengo mucho gozo, tengo mucha alegría, quisiera saltar, quisiera brincar, quisiera gritar. Y tranquilo, calmantes montes. Dios no está para que usted se ponga como loquito. Pero es que siento. No vengas con el hermano, ve con Dios, ahí en tu recámara, grita, clama. Quizá aquí en la iglesia, por amor a los débiles, tendremos que tener un poco más de entendimiento. Pero ve y llora, ve y gime, ve y salta y desbócate con tu Señor como un niño pequeño cuando ve a su padre. Tú deberías leer los salmos porque ibas a encontrar guía, dirección y ánimo. La palabra de Dios que está en los salmos tiene el poder para consolar, para fortalecer y para renovar. Escucha esto, renovar tu alma. Ya sea que estés pasando por momentos de lucha, de tristeza, de incertidumbre, los salmos te van a dar sabiduría para que puedas seguir avanzando, para que no te detengas. ¿Sientes que te estás frenando? ¿Sientes que estás dejando de caminar? Oh, buen consejo y buena práctica sería que abrieras tus salmos y le dedicaras un buen rato a leerlos hasta que sientas que arrancas de nuevo. A veces somos como carcachas viejas, hermano. Esas carcachas, pero bien viejas, que tenían que darles crán. Una manivela en el frente del motor que tenían que brum, y 10 veces hasta que arrancara el motor. A veces parecemos así, hermano. Necesitamos ir a los salmos, porque no pienses una vez más, la palabra de Dios no es magia. Y a veces tienes que darle tiempo a un salmo, y a 2 salmos, y a 3 salmos, hasta que sientas que llega el toque, llega el impacto, y enciende nuevamente tu corazón de esperanza para seguir avanzando. Tú deberías de leer los salmos para poder vivir en gratitud y en alabanza constante. El texto principal con el que empezamos este culto nos dice que deberíamos hablar nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales y darle siempre gracias a Dios. Bueno, ¿cómo vamos a poder hablar salmos entre nosotros si no los conocemos? ¿Cómo vamos nosotros a poder hablar salmos si no les damos tiempo a ellos para que llenen nuestra mente y nuestro corazón? ¿Cómo vamos a poder tener una gratitud que esté alineada con Dios si no conocemos al Cristo escondido en todas las Escrituras, incluyendo el maravilloso libro de los Salmos? Tú deberías leer los Salmos, número 4,
Tú deberías leer los salmos para avanzar en un camino de santidad. El cristiano está llamado no nada más a ser salvo, está llamado a ser santo. Una palabra, hermano, que también a muchos ya no les gusta escuchar hoy en día. Estamos llamados a vivir y a caminar en santidad. Hermano, la verdadera adoración implica santidad. Y cuando estamos en santidad, estamos adorando al Señor. Muchos pensamos que la adoración es cantos, levantar manos y danzar. No es cierto, hermano. La verdadera adoración te va a llevar a la santificación. Yo viví muchos años viendo muchos cantos, mucha danza, mucha música. Y después la gente prepararse y ponerse de acuerdo para ir a pecar. Eso no fue alabanza, eso no fue adoración. Eso fue nada más sudar la camiseta. Eso fue nada más sacar la histeria. La verdadera adoración nos lleva a la santificación. El centro de la verdadera gracia nos va a impulsar a ser mejores para la gloria de Dios. No perfectos quizá todavía, porque la perfección va a venir hasta que venga el perfecto. Pero sí un poco mejor. Un poco mejor para la gloria de Dios. Y la santidad no es ser bueno para las personas, hermano. Porque las personas no son lo suficientemente capaces de evaluar cuán santo eres. La santidad es ser mejor para la gloria de Dios. Los salmos entonces no nada más son himnos para que se canten en el culto. Son una herramienta poderosa para la edificación de nuestra vida. Son una herramienta que nos va a ayudar día a día en esa santidad, en ese cambio, en esa transformación para poder alinearnos con la voluntad buena, santa y perfecta de Dios. Entonces sí, nuestra adoración va a ser sublime. Ya lo dijimos, hermanos, los salmos son una guía de vida. Los salmos nos enseñan a orar con sinceridad, nos enseñan a alabar con todo nuestro corazón, nos enseñan a confiar plenamente a Dios y nos enseñan a vivir en santidad. Estoy volviendo a repetírtelo para que lo puedas afirmar. Los salmos son un instrumento poderoso para acercarnos a Dios, fortalecer nuestra fe y caminar en obediencia a Él. Por lo tanto, si realmente queremos avanzar en nuestra relación con Dios, experimentar una vida de comunión con Dios, no podemos permitirnos seguir ignorando la existencia, la lectura, el estudio y la presencia de los salmos en nuestra vida. Muchos dicen, quiero tener más comunión con Dios, quiero acercarme más a Dios. Y qué bueno que desees eso. Si quieres profundizar en una relación con Dios, acércate a los salmos un poco más. Los salmos tenemos que verlos como Spurgeon lo decía, como un tesoro. No es solo el tesoro de David, debería ser también nuestro tesoro. Un tesoro al que podemos acudir cada vez que necesitemos consuelo y fortaleza. Un tesoro que nos ayude a recordarnos cuán grande es Dios y cuán poderoso y cuán pequeños somos nosotros. Pero con todo y que somos pequeños, no estamos solos. Así que, ¿de qué se trata el culto de hoy, hermano? Pues no podemos terminar nada más dándote una enseñanza de salmos para que tú digas, yo conocí un poquito más de los salmos. Yo quisiera pedirle al Espíritu Santo que nos desafíe, que podamos ser desafiados a leer los salmos, a meditar en sus palabras y permitir que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón a través de ellos. Yo puedo dar testimonio de un amigo mío que omito decir su nombre, pero que él sabe que estoy hablando de él. Porque yo puedo dar testimonio de que él ha tenido transformación en su vida, lo conozco de muchos años, y ha tenido transformación en su vida porque se ha atrevido a leer.
Se ha atrevido a leer otros libros que lo han inspirado, otros libros que lo han retado, otros libros que lo han enseñado. Pero también se ha atrevido a leer la Biblia y se ha atrevido a ponerle atención, un poquito de atención al pastor molestón que todos los domingos está molestando a la iglesia para que lea su Biblia. Y se ha atrevido a leer un poco más de su Biblia. Pero ¿sabes qué ha hecho él, guiado por el Espíritu Santo? Se ha atrevido a leer los salmos. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque casi cada semana me manda un salmo. Y muchas veces han sido salmos que él me ha mandado a mi celular, que cabal han ayudado para un momento particular por el que estoy pasando. Ese es el poder de los salmos. No es mi amigo o mi hermano que sabe lo que estoy pasando y dice, no, es el Espíritu Santo que sabe. Porque ¿sabes qué otra particularidad tienen los salmos? Como toda la palabra de Dios, pero hoy estamos hablando de los salmos, que un solo pasaje, por el poder del Espíritu Santo, puede dar fuerza, consuelo y dirección de diferentes maneras ante diferentes situaciones. El Salmo 96:1 dice: cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra. Así que el libro de los Salmos, el propio libro de los Salmos es un libro humilde, porque es un libro humilde que dice, pero no somos todos los que se puede cantar a Dios. Toma fuerza, toma inspiración, toma consuelo, toma impulso, pero haz tus propios cantos ahora. Haz tus propios cantos. Canta un canto nuevo. Con la fuerza de los salmos, con la inspiración de la palabra de Dios, pero haz tu propio canto. Y después dice, cante toda la tierra. Es tan humilde el libro de los salmos que dice, esto no está limitado al pueblo judío. Es para toda la tierra. Ahora, ¿toda la tierra canta salmos? No. ¿Quiénes de toda la tierra cantan salmos? ¿O deberían? Los cristianos, los creyentes, los escogidos de toda la tierra somos llamados a cantarle al Señor. Así que, hermano, ¿por qué no nos sumergimos en este libro maravilloso y permitimos que toda su sabiduría, todo su poder, toda su verdad, toda su revelación del Mesías, de Cristo bendito, transforme nuestra vida? Escucha esto. Hay muchos aquí que están tomando medicamentos para un montón de cosas. Pero lo hacemos ¿por qué? Porque confiamos en que esos pequeñitos pasos, esas pequeñas pastillas, traerán cambios, traerán un beneficio. Quizá un beneficio que no lo vamos a ver inmediatamente, ¿verdad? Incluso hay productos que dicen la constancia en la toma de este producto producirá los beneficios esperados. La constancia. Pequeños pasos, pequeñas pastillas, pequeñas dosis, esperando grandes beneficios. Así como a veces somos tan diligentes diariamente para combatir ciertas enfermedades con los tratamientos, las pastillas, las medicinas que nos dictan, confiando en que esto va a mejorar nuestra salud, aunque los efectos no sean inmediatos, pero tenemos fe. Hermano, yo creo que hay que tener fe también cuando uno toma medicamento. Y pensamos que con algo de fe y algo de constancia vamos a sanar. Cuanto más en asuntos tan reales como la palabra de Dios deberíamos de tener fe y constancia en que tu mente y tu espíritu va a mejorar, tu mente y tu espíritu va a sanar, tu mente y tu espíritu va a tener fortaleza, tu mente y tu espíritu va a tener mejor dirección, tu mente y tu espíritu va a tener algún tipo de ánimo, de consuelo. ¿Por qué no confiamos en que un salmo al día, una porción de 5 o 10 versículos que procesemos, ¿cómo se puede decir? Que internicemos, que traguemos, van a darnos
un beneficio transformador en nuestra vida si le damos el tiempo, la dedicación, la diligencia necesaria. Yo creo que tu vida puede cambiar. No sabes por dónde empezar a leer tu Biblia, empieza con los Salmos. Ahora, si tú además de tu porción meditada de los Salmos, le dedicas un tiempo a otro libro de la Biblia, hermano, tu vida va a crecer, tu vida se va a fortalecer. No vas a estar buscando falsos profetas que te digan por dónde caminar, ni vas a estar buscando que todo el tiempo alguien más te diga qué tienes que cambiar. Tienes el Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a usar su bendita palabra. Sumerjámonos en este libro y sumerjámonos de manera especial en el libro de los Salmos. Hagámoslo nuestro, porque es nuestro. Hagámoslo nuestro, porque el Señor nos lo dejó como un regalo. ¿Cómo termina el Salmo 150? Yo sé que la semana pasada te hablaron de esto, pero ¿cómo termina el Salmo 150? El último versículo. O sea, en pocas palabras, ¿cómo termina los Salmos? Todo lo que respira, alabe a Jehová. Pero ¿sabes cómo lo quiero entender hoy? ¿Por qué está al final? Porque ese salmo de tanta victoria, de tanta fuerza, de tanto júbilo, ese es un salmo que lo escribió alguien con vida, así, con vida, con una vitalidad profunda en su relación con Dios. Como que ese salmo está al final como diciendo, bueno, llegaste al final, y si has llegado al final tienes vida, y si has llegado al final tienes seguridad, si has llegado al final tienes fortaleza, tienes protección, tienes consuelo, tienes dirección, sabes qué camino seguir, te has encontrado con Cristo que es tu Señor y Salvador. Ahora sí respiras, porque sin esto estás muerto. ¿Cuál es la característica de un muerto? Que no respira. Así que deja de pensar, solo es una perspectiva, deja de pensar que ese salmo está dirigido a la creación. No dudo que esa es una perspectiva de interpretación, pero deja de pensar que está dirigido a la creación. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que dice que se haga ahí no lo puede hacer un chimpancé, ni un caballo, ni una ballena. Todo lo que dice el Salmo 50, hermano, alabad al Señor con júbilo, alabad al Señor con panderos, alabad al Señor con trompetas, alabad al Señor con danzas, alabad al Señor con címbalos resonantes, con trompeta, con arpas, con liras, con decacordios. Todo lo que respira. ¿Sabes quiénes son todos los que respiran? Los que tenemos a Cristo Jesús. Porque sin Cristo Jesús, hermano, están muertos en sus delitos y pecados. Así que si tú respiras, es porque tienes a Cristo. Y si tienes a Cristo, puedes decir, como se nos enseñó la semana pasada, ¿cómo? Y ahora dilo como se te enseñó. No, así no se te enseñó. Todo lo que respira puede decir aleluya.